7 de septiembre de 1812, sobre el campo de batalla de Borodino. En ese lugar, miles de cuerpos sembraban y teñían de sangre la estepa rusa. El emperador Napoleón Bonaparte, con algunos de sus mariscales, recorre impávido el campo del horror. En eso, una imagen, una figura, un mozalbete de apenas 16 años tocando el tambor. Estaba solo. A su alrededor la muerte, la desolación, la destrucción. Sus ojos bañados en lágrimas. Y tocaba el tambor. Sus nudillos sangraban, pero seguía tocando el tambor, miraba hacia el infinito. El emperador se le quedó mirando fijamente. Desmontó de su caballo, se dirigió a él y le dijo: «Muchacho, ¿qué haces aquí tocando solo? Vete a tocar con los tuyos. Busca tu sitio. Vete con los tuyos. Aquí ya no haces nada». El muchacho miró al emperador y le dijo: «Los míos me rodean. Son todos esos que veis esparcidos por el suelo. Mi capitán está aquí al lado. De mi regimiento solo he quedado yo». Dicen que el emperador bajó la mirada, la primera vez que lo hizo en muchos años, y afirmó: «La guerra nos acerca a la gloria tanto como la tragedia. Esto es horrible». En efecto, la campaña de Rusia fue la hecatombe para los ejércitos napoleónicos. Dicen que desde Rusia Napoleón solo acertó a ver el declive. La Grande Armée pretendía asegurar las fronteras de Europa, unificarla, tumbar al enemigo ancestral ruso y de alguna manera mandarle un mensaje al ejército inglés, al ejército británico. Napoleón quería dar un golpe de gracia en Rusia, pero no lo consiguió. Y eso que movilizó la mayor maquinaria bélica de toda la historia. Más de 600.000 efectivos que conformaron la Grande Armée, la Gran Armada, el ejército definitivo de Napoleón Bonaparte. 625.000 hombres provenientes de 18 nacionalidades, porque los franceses integraban más o menos un tercio de la expedición, pero el resto eran húngaros, austriacos, alemanes, italianos, españoles. La Grande Armée acabó en tragedia, y esta noche vamos a contar su historia. Y como protagonista principal, una de las batallas más terribles, más desoladoras de todo el siglo XIX, la batalla de Borodino. En ella se midieron casi 300.000 hombres de un lado y otro. En 15 horas de cruentos combates quedaron tendidos sobre el campo de batalla de Borodino 90.000 hombres. En 15 horas, 90.000 bajas. Hoy, en los pasajes de la historia, contamos aquella locura. Como hemos dicho, Napoleón Bonaparte necesitaba dar un golpe de gracia. Frente a él, la inmensidad rusa. Frente a él, el zar Alejandro I. Rusia se presentaba como un enemigo tremendamente hostil para los intereses napoleónicos. Por tanto, había que movilizar un gran ejército. Había que sembrar toda la desolación posible por los territorios rusos y hacer que Alejandro I firmara la paz. Una paz muy necesaria para Napoleón. Una paz que le permitiría apuntalar su imperio. Nos encontramos en los inicios del verano de 1812. 625.000 soldados, la flor y nata de los ejércitos napoleónicos, están a punto de cruzar el río Niemen. 24 de junio de 1812. Las vanguardias napoleónicas comienzan el vadeo del río. Napoleón pretende dar una batalla definitiva. Pretende el cuerpo a cuerpo. Pretende el choque frontal con los ejércitos rusos. Al frente de estos ejércitos rusos, estupendos mariscales, grandes generales. Ahí estaba Batacrión, ahí estaba Kutuzov. Tenían miles de efectivos, pero la estrategia rusa pasaba por otra cosa. No pensaban igual que Napoleón.
no iban a hacerle el juego a Napoleón. A favor, millones de habitantes en Rusia, millares de efectivos para su ejército, la inmensidad del territorio y además el invierno. Había que aguantar, había que esperar a que llegara el invierno. Una vez que éste llegara, todo sería más fácil para los intereses del zar. Napoleón no quería llegar al invierno, quería dar ese golpe maestro en el verano de 1812. En junio, miles de hombres sortearon el río Niemen y empezaron a avanzar sobre Rusia. Para sorpresa de Napoleón, los rusos no presentaron batalla, tan solo combates aislados, política de tierra quemada, repliegues tácticos una y otra vez, golpes de mano, pero poco más. Napoleón empezaba a desesperarse. Durante semanas, los ejércitos napoleónicos fueron avanzando. Pequeñas batallas como la de Smolensk, pérdidas constantes, 1000 hombres aquí, 3000 hombres allá. El ejército francés comenzaba a desmoralizarse. Pero ¿dónde estaba el enemigo? Napoleón Bonaparte soñaba con otro sol de Austerlitz. Sonaba como otra gran victoria. Quería otra gran victoria para sus tropas, firmar un acuerdo de paz muy rápido y volver a París, donde las cosas andaban turbias. Pero el combate definitivo no terminaba de llegar. Y el ejército, la Grande Armée, en constante mengua. Finalmente, tras haber avanzado más de 1000 kilómetros, tras haber perdido 150.000 hombres en esos 1000 kilómetros, los ejércitos de Napoleón se sitúan frente a una pequeña localidad, a unos 110 kilómetros de Moscú. Esa localidad se llamaba Borodino. Los rusos, a cuyo mando estaba Kutuzov, el gran mariscal Kutuzov, un hombre ya veterano, anciano, dicen de él, lo podemos leer incluso en algún libro clásico como Guerra y Paz de Tolstoy, bueno, pues dicen de él que se dormía en las conferencias, que no le gustaba la estrategia, que no era un defensor de la táctica ni de la disciplina, y que tan solo confiaba en la Santa Rusia, en la Santa Madre Rusia. Kutuzov pensaba que Rusia lo salvaría todo. Pues Kutuzov ya había optado por presentar ese combate. El desgaste para Napoleón había sido evidente. Más de 150.000 bajas en las últimas semanas. Kutuzov había reunido a 120.000 hombres. Y toman posiciones cerca de Borodino. En Borodino había 3 colinas. Y allí se sitúan los rusos, los 120.000 rusos, que cuentan con casi